Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que es la democracia líquida y descentralizada de Cardano. Para eso vamos a recibir a Mauro Agustín Andreoli, que es embajador de Cardano, abogado y escribano de la Universidad Nacional de La Plata. Y también vamos a recibir a Lucas Machiavelli, embajador de Cardano Foundation. Hola, ¿cómo están? Bueno, podemos pararnos, ahora le tiene que dar a mi compañero el micrófono. Pero teníamos dos formas de hacer el panel y teníamos como 70 slides técnicas y dijimos, uy, se va a convertir en un bodrio la charla, la verdad. Y dijimos, ¿por qué no contamos de nuestra experiencia delineando lo que fue la gobernanza de Cardano y siendo parte de lo que culminaría en el Cardano Constitutional Convention hasta el hard fork, plumbing hard fork, que terminaría integrando todo esto. Y vamos a intentar como un ping-pong más divertido. Sí, vamos a probar. Pero contame un poco, Lucas, ¿qué es gobernanza y qué es la era Voltaire? Bueno, la gobernanza por ahí suena como un concepto por ahí para algunos muy familiar, porque lo han visto, no sé, en alguna DAO o lo han participado dentro de un protocolo. Pero a mí me gusta contar la historia de la gobernanza de Cardano desde la historia y de cómo se formó. Porque mucha gente dice, bueno, es un protocolo con gobernanza descentralizada, democracia líquida, no sé qué. Pero antes de eso, el trabajo de 2 años, que Mauro y yo fuimos parte, y mucha gente alrededor de todo el mundo, y creo que hay algo muy, muy valioso en contar, por lo menos nosotros desde Cardano, cómo nos tomamos el trabajo o la visión detrás de crear esta gobernanza. Y una vez que podemos contar cómo fue el trabajo de crear esta gobernanza, bueno, cómo es la gobernanza, ¿verdad? Entonces todo arrancó hace un tiempo, ¿cuándo fue? 2022, diciembre de 2022, que Charles Hoskinson, el fundador de la red Cardano, anuncia la siguiente era de Cardano, la siguiente gran etapa. Y esta etapa se trataba sobre la gobernanza descentralizada. Para mí la primera pregunta es, ¿para qué gobernanza, no? Porque en definitiva lo que pasa es que uno puede tener ciertas fundaciones o empresas que puedan liderar el desarrollo de una blockchain, pero eso fue algo que nunca nos cerró desde Cardano, ¿no? Siempre quisimos ir un paso más. Y ese paso era, bueno, creemos un gobierno. Creemos un gobierno donde no haya una entidad central. Creemos un gobierno donde cualquiera puede tener una voz. Y eso suena muy fácil en las palabras, decir, bueno, que todos tengan una voz. Pero realmente es algo bastante complejo. ¿Querés contar un poco sobre el proceso de cómo arrancó Voltaire? Sí, también mencionar un poco que en la era de la descentralización, ¿quién toma las decisiones de actualización de la red? ¿Cómo evitar que un sistema robusto se convierta en vetusto o pueda responder a las necesidades constantes? Databa el año 2022, donde Charles anuncia la era de Voltaire, y es decir que las personas, los individuos que formaban parte de la red, los nodos, las personas capacitadas, puedan empezar a tomar estas decisiones y no sea un mandato de él o de la Cardano Foundation o de Murgo o de IOG o de Intersect, en ese momento todavía no creada. Y dijo, bueno, hagámoslo. ¿Y qué vamos a hacer para no decidir cómo yo quiero hacer la gobernanza de Cardano? Los voy a invitar a todos ustedes, miembros de la comunidad Cardano, a que hagan workshops en todas partes del mundo, alrededor de 100 países más o menos, en lo que se llamó el CIP 1694. Este prototipo de gobernanza que establecía 7 diferentes acciones de gobernanza, incluyendo, por ejemplo, un withdraw treasury, es decir, un retiro de tesoro, en una tesorería que hoy está compuesta, como mencionaba en la charla principal hoy, de 1.7 billones de ADA. Entonces se empieza a formular un desafío. ¿Cómo en un lugar descentralizado podemos crear una gobernanza también de forma descentralizada, permitiéndole escuchar a todos los individuos y a aquellas voces? Se hace una convocatoria abierta, se hacen muchos workshops del CIP 1694 y así es como entramos también nosotros un poco a esta historia de lo que fue la gobernanza. Empezamos a hacer distintos workshops, yo lo hice en mi ciudad natal, La Plata, Lucas lo hizo en Buenos Aires, colegas de toda Latinoamérica también hicieron en sus respectivos países y decidimos encontrarnos en Uruguay alrededor de mayo del 2023 y empezar a escribir algo que ahora les va a contar mi compañero Lucas.
En definitiva, este proceso de workshops duró un año entero. Y la idea de estos talleres, piensen que participaron gente de todo el mundo, de todos los países, de todos los lenguajes. Fue realmente algo bastante grande, fue bastante groso en ese sentido. Pero una de las cosas que siempre faltaba, y justamente nosotros desde la comunidad de Latinoamérica, ¿no?, empezamos a notar que le faltaba algo a este modelo, ¿no? Era un modelo que era interesante, se basaba en democracia líquida, que ahora vamos a ir un toque sobre eso, en una democracia que era representativa, era un buen sistema, tenía sentido, pero le faltaba algo clave, que era para dónde queremos ir, y ahí surgió la gran necesidad de la Constitución. Entonces arrancamos todo el proceso de vuelta y dijimos, bueno, tenemos que escribir la Constitución, lo que nos lleva al 2024. Sí, redactamos igual en Uruguay, junto con todos los de Latinoamérica, en Punta del Este, un documento que llevaríamos a Edimburgo, Escocia, y la presentación gustó tanto que ahí Charles dijo, hagamos la Convención Constitucional y que sea en Argentina. En el 2024, mediante un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires, se realiza en Buenos Aires la Convención Constituyente donde se redacta la Constitución de Cardano. ¿Qué son los puntos claves y por qué necesitamos este tipo de sistema? Actualmente, nuestro Estado de Derecho muchas veces está quebrado. Nuestros derechos son vulnerados, medio también un poco lo que compartía hoy. Y encontramos la forma de establecerla por código. Lucas fue designado DIREP y delegado de las convenciones constitucionales, y yo me convertí también en una especie de juez constitucional en ese ecosistema. Ahora bien, Lucas, contame un poco qué establece la Constitución de Cardano y qué es ser un DIREP, pero bien establecido. ¿Cómo es el proceso de ser un DIREP? ¿Qué decisiones tenés que tomar? Bueno, a mí me gustaría volver a las bases sobre cómo funciona este sistema, ¿no? Porque se habla mucho de democracia líquida. Bueno, ¿qué representa? En definitiva, una de las primeras cosas que se planteó dentro de este sistema de gobierno es, ok, claramente necesitamos alta participación. Y ahí llegamos a un punto que era muy claro. No todo el mundo tiene ganas de votar, y está bien, porque si todos tuviéramos que votar todas las decisiones, tampoco haría sentido tener un gobierno. Entonces dijimos, claramente tenemos que tender hacia un modelo que sea a través de representantes, como muchas democracias hoy en día. Pero eso se quedaba corto. ¿Por qué? Porque ya hemos visto cómo ha fallado nuestros representantes. A todos en nuestra vida, en nuestros países, de alguna manera u otra, seguramente nos hemos sentido poco representados por la gente que toma decisiones, ¿no? Entonces se empezó a plantear el concepto de democracia líquida. Un concepto en el cual yo puedo dar mi voto, puedo dar mi confianza en una persona, pero también se lo puedo sacar. Y si lo piensan, hace todo el sentido del mundo porque es un sistema mucho más moderno, mucho más rápido. Hoy en día que tenemos celulares, tenemos internet, el concepto de términos, de términos de 4 o 6 años, a veces se quedan en algunos sentidos anticuados. Obviamente creo que hay lugar para términos largos y términos cortos, pero en definitiva lo que se lleva a la representatividad, si una persona te representa o no te representa, la democracia líquida empezó a ser muy clave. Porque simplemente si alguien vota de una manera en la cual yo no me siento cómodo, yo lo puedo ver a través de una blockchain, que obviamente es todo público, todo trazable, y si vos votás algo que a mí no me gusta como votante, puedo cambiar mi voto. Si no te gusta lo que yo voto como DIREP, que es estilo de diputado, en el cual la gente confía su poder de voto en mí, puedo cambiar y dárselo a otra persona. Y eso es algo muy interesante. Pero una cosa incluso más clave para mí de este sistema es, si nadie de todos los diputados que hay públicos dentro de esta red o de este gobierno no te representa, vos mismo podés representarte. Y eso es algo clave. Imagínense que Mauro lo decía hoy. Realmente poder ir al Congreso y poder votar y tener tu voz es algo imposible prácticamente con este sistema, ¿no? Entonces, la idea de que vos puedas tener tu propia voz en este Congreso digital o país digital es algo tremendo. Hoy en día este sistema se lanzó en febrero y al día de hoy ya tenemos alrededor de 1000 diputados. 1000 diputados de esta nación digital, ¿no? Entonces, eso es principalmente cómo funcionan los DIREPs. Pero hay una parte, no es solamente, bueno, tenemos diputados. Hay una parte que es clave, que es el Comité Constitucional. Bueno, y acá es donde entro yo, un poco también con mi background, como comentaba, gracias la host, yo soy abogado de origen, y planteábamos a raíz de lo que había pasado en Estados Unidos, luego de la independencia, de la posibilidad de la revisión sobre la Constitución, que deriva de un caso jurisprudencial muy conocido, Marbury versus Madison,
y empezábamos a discutir, bueno, ¿y qué pasa si el sensacionalismo gana la red, ¿no? Y todos estos DIREP se juntan entre los que más tienen delegación y dicen, vamos a retirar 1 billón de ADA y después nos las repartimos entre nosotros, ¿no? Y ponen on-chain, queremos 1 billón de ADA para repartirnos entre nosotros, y como ellos tienen el voting power, salía todo para adelante y era un viva la pepa. Y ahí, institucionalmente dijimos, hay que crear un ente que no sea transgresor de las facultades que tenían los DIREPs, pero que a la vez tenga cierto control de lo que se sometía on-chain. Eso es el Comité Constitucional, actualmente son 7 asientos, a mí me toca ocupar uno de ellos dentro de un grupo. Lo que tiene es unas keys específicas que permite determinar, en base a la Constitución de Cardano, la constitucionalidad e inconstitucionalidad de esa acción. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué es lo loco que no existe actualmente ningún sistema de gobernanza? Actualmente, sin que sea excluyente, hoy hay una acción de retiro de $1 billón y al mismo tiempo nosotros podemos determinar, o en tiempos distintos, si eso es bueno para la red o no, y yo, por otro lado, si eso es constitucional o no es constitucional. Actualmente la red, creo que para un tesoro requiere un 67% de aprobación, y de nuestro lado también requiere una mayoría simplificada. Así que por lo tanto tenemos un sistema completamente descentralizado, donde al igual que en la parte técnica los nodos controlan que no hayan actos maliciosos, las personas, en este caso los holders de ADA, tienen un mecanismo para controlar cómo se actualiza la red y cómo se gasta el dinero. Una de las cosas para mí más locas, y lo decía hace un rato en el escenario allá, es: está buenísimo este sistema, a nosotros, gente de Cardano, nos encanta, nos enamora, capaz que a alguno de ustedes le interesa participar, está buenísimo. Pero para mí esto es solo una partecita. En definitiva, lo que nosotros hicimos, y por eso queríamos venir y contar esta historia de esta manera, era contarla nuestra experiencia en cómo es crear un gobierno, crear nuestra experiencia en cómo es crear un gobierno digital, que no tiene fronteras ni territorio, y eventualmente cómo fue el proceso de crear una constitución. Yo realmente cuando entré a este mundo, digo, ¿cuándo me voy a poner a crear una constitución, a escribir una constitución? Era realmente delirante. Y sonaba delirante, y seguramente muchos deben pensar que somos delirantes, pero eventualmente dije, che, esto es algo mucho más grande que esto. No es solamente crear un país digital para Cardano, es realmente evolucionar sobre cómo conocemos la democracia. Es realmente innovar sobre qué significa ser un ciudadano, qué significa ser político, qué significa la democracia en sí. Entonces, para mí una de las partes clave de este proceso, que por suerte podemos ser parte y creo que nos va a marcar toda la vida, es realmente poder estar en la punta de la innovación de lo que significa ser ciudadano. Y eso es gigante para mí. Totalmente, Lucas es un idealista, yo siempre también soy un poco más realista, pero a mí lo que me fascinaba, que un poco lo que comentaba, es la no transgresión de algo establecido directamente en la red. Somos latinoamericanos, nos faltan los ejemplos a lo largo de nuestra historia de supresión de opiniones y el problema de estar doxeado, que significa que todos conozcan tus datos. Bueno, actualmente en la red de Cardano vos tenés la opción de ser un DIREP público o también podés ser anónimo. Y nadie, bajo ningún punto de vista, puede transgredir tu derecho, tu opción a postular tu opinión on-chain, a compartir, a decir, para mí el tesoro debería gastarse en esta categoría, a solicitar un retiro de tesoro. A mí eso me parece algo fantástico, que realmente no está establecido en la historia de la humanidad, y invocar mediante los sistemas de democracia directa e indirecta en un mismo sujeto, mediante un mismo protocolo, es algo que no se testeó nunca. Hoy el chiste un poco en el main stage, y veo algunas caras que estuvieron y otras caras nuevas, pero era, y lo comentaba Lucas, quiero ver a uno de ustedes ir al Congreso de la República Oriental del Uruguay, en este caso, y decirles cómo quieren gastar el presupuesto del año que viene. Probablemente pasen de la segunda valla y reciban un palazo en la cabeza. Acá no se puede evitar, o sea, literalmente nadie lo puede prohibir, ni Charles, ni yo, ni Lucas. Sumado a una red que en su historia se cayó, que nunca dejó de operar y que nunca tuvo un hackeo, te da un sistema resiliente
que asegura y garantiza que todo lo que está por protocolo existe. Todos pueden tener una voz, derecho consagrado, todos son dueños titulares, poseedores de su SADA y de lo que hagan con su SADA, todos son dueños de su stake y nadie es dueño de lo tuyo ni te puede suprimir. Eso creo que es lo más válido. Claro, y para mí es increíble. Piensen que por ahí algunos de ustedes ya conocen Cardano, hay algunos que trabajan en Cardano, o les interesa meterse. No hay nada que les impida hoy llegar a sus casas, crearse una billetera y participar de este proceso de gobernanza. Incluso mejor, justamente ahora estamos votando el presupuesto anual. El presupuesto anual de Cardano, que va a ser alrededor de 300 millones de dólares. Hoy pueden llegar a su casa a votar y eventualmente aprobar o votar en contra o no sobre un presupuesto para un país de 300 millones de dólares. Así que eso es gigante. Y que no es poca cosa, que si estaban hace poco también, podían proponer ustedes cómo se tenía que gastar 300 millones de dólares. Claro que sí. Sí. Tenés... Repetir la pregunta. Me parece perfecto, la educación es la clave de todo. Totalmente. Vamos por partes. Un poco lo que me comentaba mi compañero es, en la democracia, hoy por ejemplo en Argentina todos estamos obligados a votar, incluso hay gente que no quiere, no le interesa o agarra, acá también, excelente. Entonces lo que establece el ecosistema de Cardano es, a mí no me interesa votar, yo solo quiero ser holder de ADA, solo quiero tener la parte financiera, no me gusta la política o tomar decisiones, no me considero una persona para tomar decisiones, delego a un DIREP, en este caso Lucas. Ahora, si vos considerás capaz para vos mismo, te autodelegás. ¿Cómo te podés capacitar? ¿Cómo es el ecosistema? Cardano.org, hay muchas decisiones que son técnicas, es decir, cambiar el parámetro K, cambiar una parte técnica de la red para que no se caiga, y otras que son más presupuestarias por ese lado. Es decir, no es que se va a decidir qué vamos a tomar en la cafetería hoy. Todo tiene que estar on-chain y la base de ese cambio tiene que ser algo para la red, para la infraestructura. Ahora, lo que usted dice es excelente. ¿Cómo se puede capacitar? Excelente. La realidad es que también hoy para estar on-chain tenés que tener un conocimiento técnico. Recomendamos a todos Cardano.org, pero es decir, para tener tu SADA, abrir una wallet, estar on-chain, te requiere un entendimiento de cómo funciona una blockchain. Por supuesto que también para tomar una decisión podés decir, yo no puedo privar el derecho de que quieras decir yo voto lo que quiero y punto, pero también podés decir a mí no me interesa votar, confío en lo que haga él. Claro, por ejemplo, algo muy interesante que salió de este proceso, que por ahí no esperábamos, es que surgieron DIREPs especializados en ciertos temas. Y es muy raro en el mundo real decir, che, un diputado que solo vota en ciertas cosas, o que es experto. Sí, por ahí tiene una preferencia, pero por lo general votan en todo. Y con estas votaciones surgió, por ejemplo, un desarrollador muy conocido del ecosistema, muy respetado, y dijo, yo no voy a votar esto. Sí, yo soy de desarrollo, ¿qué voy a votar algo comercial? No hace sentido. Y se excusó, dijo, che, no voy a votar eso. Y eso me parece hiper válido en algún sentido. Muchas gracias por la pregunta igual, ¿eh? Sí. Muy buena. Medio que me descolocó la charla y me perdí por dónde íbamos, pero muy buena. Así que nada, un poco son conceptos, el objetivo final de todo esto, y como bien decían por acá, es despertar curiosidad para que cada uno vaya a leer. Pero encontramos conceptos extremadamente interesantes. Uno, democracia líquida. Otro, garantización de derechos on-chain. Otro, participación 100% on-chain. No es que esto se define en un cuarto oscuro y después se terminó. Tiene que haber una votación on-chain. Hay accountability, es decir, hoy si Lucas va y vota y no aclara por qué vota lo que vota, un montón de gente le va a sacar la delegación y le va a decir, che, flaco, yo confío en vos, no confío más, porque no sé si estás ocultando intereses de alguien. Yo, por ejemplo, cada vez que voto, publico un racional con el voto. Hay gente que decide no hacerlo, yo por lo menos me parece que moralmente que está bien decir, si yo voto algo, el por qué. Y todo un racional justificado e investigado de por qué realmente estoy votando lo que voto. Después a mí lo que me interesa mucho también es que es un proceso no lineal en criterio de, no es como la corte que tiene que pasar a primera instancia, cámara de apelaciones y después va a la corte,
o en diputados, senadores y después promulgada por el presidente, sino que cualquiera de los dos simultáneamente, para no intervenir en el proceso de formación y de consenso, lo puede hacer. Yo no voy a ver, puedo no ver lo que hace él no ve lo que hago yo, pero cada uno define en base a su criterio, su objetividad. Hay otros que pueden esperar, sí, yo me gustaría ver qué dice Lucas sobre este tema porque sé que es un gran especialista, pero no es lineal, no es que Lucas tiene que definir primero para que yo defina después, no es que yo tengo que definir para que defina Lucas. Y después, si el parámetro está on-chain y los votos on-chain, es decir, mediante la infraestructura está, sale disparado. Claro, así. Parece algo simple de decir, pero en definitiva es un proceso que llevó 2 años. Entonces, para mí el objetivo y un poco lo que queríamos que quede esta charla es que realmente se pueden cambiar las cosas, que realmente se puede innovar y que hay lugar para innovar, ¿no? Estas charlas a veces parecen muy técnicas o con conceptos un poquito más complejos, cosas en inglés, ¿no? Pero si se ponen a ver, DIREPS, por ejemplo, hay de todo. Vos tenés abogados, economistas, desarrolladores, gente de negocios, médicos incluso, académicos. Y en definitiva para mí eso es lo más interesante de Cardano, ni siquiera desde del ecosistema, sino como, ni siquiera de la gobernanza, sino como ecosistema. Es que realmente si lo pensás, la blockchain es una red de empresas que trabajan entre sí, transaccionan información, ya sea criptomonedas o en un sentido de información, datos, y no deja de tener las necesidades de, se necesitan todas las perspectivas, no es solamente algo para técnicos o gente de académicos así locos, sino que realmente se necesita gente normal que tenga ganas de, por ejemplo, escribir una constitución. Sí, y la realidad también es el nivel de profesionalismo. Cuando uno piensa que está todo hecho, no lo está. Y la verdad que a aquellos que les guste el derecho comparado, denle un vistazo porque realmente era algo que yo nunca había estudiado ni que se pensaba que era posible. Es decir, poder votarte a vos mismo, tener democracia líquida, ejercerlo, que todo esté on-chain para que sí o sí tenga que ser validado, que nadie pueda suprimir tu opinión y que a la vez, por más de que vos hayas votado en contra del founder, es decir, de Charles, la acción salga igual. Eran todas cosas que en su momento me volaron la cabeza y me costaron comprender y por eso imagino a muchos acá en esta reunión diciendo ¿qué están diciendo? Pero me permitió tener que, cuando uno pensó que todo estaba creado en el derecho romano, se encuentran, la tecnología permite encontrar factores o puntos de encuentro para realizar cosas que antes no se creían posibles. Porque las normas, las funciones estaban hechas para satisfacer necesidades del momento con las herramientas del momento. Y viene a disrumpir todo esto y decir, ahora también hay nuevas herramientas para nuevos sistemas y nuevos modelos. Así que bueno, esperamos haber elevado los ánimos para investigar, porque el objetivo es ese, y como bien decía la señora, aquellos que todos seamos blockchain fundamentalists, siempre lo que les vamos a decir es interioricen los conceptos y ahí recién empiecen a accionar, sean dueños de lo suyo, aprendan, conceptualicen, sean parte y por qué no también, si les interesa, participe. Así que bueno, muchas gracias y espero que se hayan llevado al menos un concepto para ir a casa y darle un vistazo. Gracias. ¿La pregunta? Cardano tiene una blockchain, es una L1 en sí. Cardano es una blockchain. Sí. Sí. Por favor. Gracias.